Fernanda Gaspar estuvimos hablando mucho de permisos, de trámites, de cómo tener data sólida, robusta, para que sean cambios sostenibles, y vamos a seguir ahondando más en estos temas en esta mañana, en nuestro siguiente panel titulado Normas y reportes de sostenibilidad, transparencia y enfoque a futuro. Van a estar con nosotros Vanessa Estefanía García, coordinadora del Grupo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia. Junto a ella, María Camila Yepes, especialista en cadenas agroalimentarias y transformación corporativa del WWF. Diana Carolina Alzate, gestora de proyectos de normalización, sostenibilidad e industria de Icontec. Y moderando este panel, le damos la bienvenida a Jessica Escobar. Ella es directora de Cueponi Consultoría y cofundadora del Museo Itinerante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quien va a moderar este espacio. Así que bienvenidas a las cuatro al escenario, y a Jessica tiene ahí el tiempo delante para hacer de esta hora una muy provechosa. Muchísimas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias a la Andy por esta invitación. Como se dan cuenta por mi acento, vengo de México y es un honor pues estar con ustedes, siendo un país, justo analizando toda la información para el panel, siendo un país punta de lanza en muchos temas, especialmente en la parte de, pues de normatividad, en la parte de los informes de sostenibilidad, son un ejemplo para toda la región. Entonces, pues vamos a platicar con personas increíbles que tienen mucha experiencia, que pues ellas van a saber mucho más que yo en el tema seguramente, pero pues me gustaría darles como un mensaje muy importante al inicio. Hoy nos encontramos en un momento decisivo para el desarrollo sostenible, y no solo para Colombia, sino para el mundo, en el que están cambiando la forma en la que tomamos decisiones, está cambiando la forma en la que las personas y las empresas están rindiendo cuentas. Entonces, yo doy clases en el TEC de Monterrey y siempre les digo a mis alumnos, estamos en un momento histórico en el que están visualizando cada día más a las empresas, y no solo como un tema normativo, sino como un tema de conciencia, un tema de responsabilidad, un tema que pues está siendo cada día más fuerte. También me gustaría comentarles que la Superintendencia Financiera presentó los resultados del reporte de implementación del Código País 2023 y afirma que hay 65,2% de empresas que están adoptando este Código País, que está mucho más enfocado en la parte de gobernanza. Sin embargo, solamente el 37,5% de las emisoras generan información ASG. Entonces, ahora nos va a decir Vanessa un poco más de este tema. Digamos, estamos hablando de las emisoras totales, no solo las que les aplica esta circular externa. Y Vanessa, por favor, cuéntanos cómo la circular externa 031 de 2021 ha impactado la operación de las entidades financieras en Colombia desde su implementación, y aunque el Código País no es obligatorio para empresas fuera de este sector, ¿has observado una adopción o interés por parte de empresas de otros sectores en adoptar estas prácticas similares? Bueno, muchas gracias, Diana, por la pregunta, y gracias a la Andy por generar este espacio. Para nosotros desde la Superintendencia es muy importante pues socializar un poco los esfuerzos que se vienen haciendo institucionalmente para que pues este tema de reportería no solamente sea completo y útil para el inversionista, sino que pues también sea apropiado, pertinente, y que la información y las métricas que contemplen pues sean relevantes para pues todos los inversionistas. Entonces, referente a la primera pregunta sobre la circular 031, ahí pues es importante hacer como una especie de repaso sobre cómo surgió la necesidad de presentar esta circular externa. En su momento, desde la Superintendencia se identificó que la reportería que se estaba presentando en el país estaba como muy enfocada en la materialidad ambiental y social, y que pues si bien era un esfuerzo significativo, no nos queríamos quedar con de pronto la percepción de que el reporte estaba hecho para mostrar la cara bonita de las empresas, sino que fueran datos y métricas que realmente fueran materiales financieramente para los inversionistas, y ese era como un poco el propósito de la norma en su momento.
Entonces, hace ya más o menos 2 años largos, salió la circular externa que lo que hace es presentar estas condiciones sobre cómo se debe hacer el reporte de materialidad financiera en el sistema financiero, y lo que se señala allí es puntualmente, en vista de que el mercado está llamando a una unificación de criterios en los reportes de sostenibilidad, vimos que el TCFD y el SASB eran las métricas y los indicadores que mayor robustez tenían y que más alineados estaban con las que en su momento eran futuras, pero ahora están como muy sonadas también, que son las normas IFRS S1 y S2, asociadas pues al reporte de sostenibilidad y naturaleza. Y pues en función de esa necesidad dijimos TCFD y SASB van a ser como los criterios que vamos a contemplar en la circular 031. Pero también entendíamos que era pues un esfuerzo significativo para las organizaciones entrar a generar esta información, de pronto contratar consultoras externas y demás. Entonces pues por eso como que se hizo la transición y la gradualidad dentro de la norma. Entonces solamente aplicaba a las entidades vigiladas, especialmente las entidades que tenemos en los grupos de emisores. Entonces pues están los grupos de emisores A, que son pues los que están en Colcap, y hay otros grupos de emisores que pues aplica este tema de gradualidad, y la intención es esa, ¿no? O sea, que no sea un esfuerzo mucho más grande que tal vez el esfuerzo que pueden hacer empresas pequeñas, y de ahí que sean estas empresas grandes quienes lleven un poco la batuta sobre cómo se tiene que presentar la información, de pronto jalonar a sus partes de interés para que la información se presentara de esa manera. Y pues procuramos eso, como mantener la línea muy similar a lo que se estaba viendo a nivel internacional sobre la normativa, para que pues estuviéramos de alguna manera preparando el mercado financiero colombiano de cara a la implementación de esas normas. Entonces, ¿cómo ha impactado el mercado financiero? ¿Cómo ha impactado el sistema financiero? Entendemos que es un requerimiento adicional, que es un esfuerzo grande para las instituciones financieras, pero es positivo ver que muchas de ellas ya tenían la tarea adelantada en años anteriores. Entonces, esta información no implica un nuevo esfuerzo, sino que realmente están atendiendo como un compromiso que ya habían adquirido anteriormente, solamente que pues les decimos enfoques en TCFD y SASB, que probablemente es lo que nos van a pedir más adelante, y un poco así fue. Entonces, quienes ya tengan estas implementaciones de la circular 031 de manera voluntaria o de pues, manera obligatoria, ya están con el 80% de la tarea hecha para el momento en que Colombia decida hacer la normalización técnica de las normas IFRS. Entonces, dicho lo anterior, pues impacta de manera positiva porque pues ya tienen adelantada la tarea, pero adicionalmente también es como relevante empezar a mirar como estos criterios unificados entre los sectores y entre las diferentes partes. Este año, 2024, es el primer año de supervisión para el cumplimiento de la circular 031. Entonces, la superintendencia en este momento está haciendo como el análisis de los datos que se reportaron por parte de los emisores, para dar pues como un primer concepto de cuál es el nivel de cumplimiento que se tiene. Por tanto, como que de momento no tenemos a ciencia cierta una afirmación de que también lo están haciendo los emisores. La idea es que a finales de noviembre tengamos los resultados internos y muy seguramente pues se socializarán más adelante con la intención justo de fortalecer esas capacidades al interior de las entidades vigiladas. Y respecto al código país, pues es un logro muy agradable. Si bien es cierto que solo se concentra en gobernanza, demuestra definitivamente que las entidades están comprometidas con mostrar que están haciendo una buena gobernanza, y esto también es una buena señal para los inversionistas, que pues al final es lo que se persigue con este tipo de información. Muchísimas gracias, creo que bastante detallado, bastante grande la respuesta, me encanta. Y creo que dijiste algo muy importante. No solamente las emisoras o solo los que están obligados, sino estas empresas van a buscar su tier 1, su tier 2, todos sus proveedores, pues también se involucren de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, esta información es importante no solo para ellas, sino para todas las empresas. Ahora me voy a ir un poco con María Camila. En Colombia, la circular 031, que es la que estamos hablando, ya exige que las entidades financieras vigiladas a las que le aplica la circular que reportan los riesgos ASG, incluyendo los riesgos de cambio climático, los riesgos de recursos naturales,
Vemos que también a nivel mundial las regulaciones como CSRD en Europa y el TCFD, el TNFD están impulsando aún más este enfoque, ¿no? En Colombia también la pérdida de biodiversidad es un problema grave. El país ha perdido más del 60% de sus ecosistemas naturales en las últimas décadas. Entonces, esta situación afecta directamente a las cadenas agroalimentarias y de recursos naturales. ¿Cómo pueden las empresas colombianas, especialmente en sectores de agroindustria, integrar pues la protección de la biodiversidad en sus reportes de sostenibilidad? Pues para mitigar estos impactos y que lo hagan pues de manera adecuada, ¿no? Bueno, Diana, muchas gracias. Buenos días. Desde WWF Colombia consideramos que el sector privado es fundamental para estos procesos de transición energética, de gestión de la biodiversidad. Somos una organización que trabaja en conjunto con el sector, generando herramientas, soluciones, fortalecimiento de capacidades, acompañando a algunas organizaciones en el 1 a 1 para establecer estas hojas de ruta o estos planes de acción para incidir sobre estos procesos. Primero, me gustaría hacer una invitación a que logremos hacer un merge, como juntar las narrativas de cambio climático y biodiversidad. No son temas aislados. Cuando las organizaciones hacen esos procesos de materialidad, y ahora que venimos hablando de doble materialidad y otras herramientas que nos permiten como empresas identificar de qué nos vamos a morir. Jaime mostró un video muy interesante de bebidas, en donde una empresa de bebidas tiene que focalizar sus esfuerzos, como la del video, en temas de diabetes, obesidad, pero también plásticos. Pero de pronto el tema de la descarbonización, aunque sea importante, no es importante para su consumidor, pero sí es importante para sus inversionistas o para otros grupos de interés. Entonces hay que lograr hacer ese mapeo, tener esa materialidad, para que esa gestión pueda estar fundada en los procesos. Y lo que rescato mucho del TCFD, TNFD, y ahora que está por salir, ya hay unas primeras del TISD, que es un tema social, como todas estas siglas y marcos de referencia para el sector agroalimentario. Existe el AFI, que es el Accountability Framework Initiative. Todos estos principios, marcos de reporte, el GRI, el CDP, el Dow Jones, el SASB, existen infinidad de siglas y procesos de reporte, pero a la final todos son cómo, ¿sí? Lo que la empresa debería empezar a identificar es primero el desde dónde, de qué me voy a morir, ahí la materialidad, y ahora la doble materialidad, entendiendo cuáles son mis impactos y mis dependencias, que Jimena lo mencionaba en su presentación, pero eso traducido al riesgo, ¿sí? El impacto es, por ejemplo, en las cadenas agroalimentarias, en el cacao se está empezando a ver la disminución de polinizadores. Ese es el impacto, ¿sí? No necesariamente es mi culpa como empresa, pero me genera un riesgo que al trasladar de la narrativa de impacto a la narrativa de riesgo es aumento del costo de la producción por la necesidad de gestionar el tema de la polinización. Entonces, ¿cuál es el riesgo empresarial? El aumento del costo. El impacto es la disminución de polinizadores, que es un riesgo de biodiversidad. O, por ejemplo, en clima. También mencionaron a Grupo Éxito y en vidas anteriores estuve acompañando esos procesos de sostenibilidad. De correr un TCFD en Grupo Éxito surgió la necesidad de hacer todo el proceso de cambio de gases refrigerantes de las neveras de los almacenes. Entonces, a la final, un riesgo bien gestionado se vuelve una oportunidad, porque entonces después de que gestione un riesgo regulatorio o un riesgo financiero asociado al proceso de gases refrigerantes que viene de un proceso de riesgos climáticos, lo puede volver una oportunidad, y ahí sí, como nos mostraba Jaime también, contarlo, involucrar a las generaciones, involucrar a los diferentes grupos de interés, pero enmarcado en un proceso más allá de la comunicación, para no caer en los temas de silencio verde o de greenwashing o todos estos, que hay una delgada línea que puede ser por ignorancia o por la necesidad de sobrecomunicar, que podemos estar cayendo en estos temas. Entonces, es clave que podamos mirar de qué me voy a morir, materialidad, pasarlo a una doble materialidad, eso como se ven mis riesgos financieros, para ahí sí
ver cómo utilizar, si necesito un TCFD, si necesito un TNFD, o por dónde es que mis grupos de interés, no solo mis consumidores, que también desde WWF hemos hecho unos temas con consumidor, y es el consumidor promedio colombiano hoy no está mirando mucho estos temas. Y para las personas de sostenibilidad, en las organizaciones es retador internamente venderle a una persona de mercadeo muchas veces hacer estos temas, porque el consumidor hoy no lo está privilegiando. De pronto es una decisión de recompra, pero no es una decisión inicial. Pero si mi inversionista, si las ONGs, si puedo estar evitando un riesgo reputacional que sí puede incidir en el consumidor, si yo los mapeo y los empiezo a gestionar y los cuento, los reporto. Entonces yo creo que esa es como la invitación a la hoja de ruta que queremos llevar con las empresas. No, increíble, me parece muy importante que se hable de algo integral, ¿no? Porque a mí me han tocado algunas empresas que se acercan a mí, oye Jessica, pero es que yo para qué hago un análisis de materialidad con tinte financiero, digo, es que te vas a quedar con la mitad de la historia, vas a entender la mitad de lo que te vas a morir, ¿no? Lo que acabas de decir. Entonces vas a entender, sí, el impacto que tú tienes, pero no vas a entender cómo te va a afectar a ti, cómo eso va a regresar como una bola de nieve en un problema más grande hacia ti, hacia tu operación, hacia tu continuidad operativa. Entonces creo que eso es sumamente relevante, no verlo desde solo qué está diciendo el consumidor, sino de todo de manera integral, ¿no? Creo que eso es súper, súper relevante. Excelente, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con Diana. Entonces, Diana Dicontec. Aquí tengo un dato interesante, un estudio de Harvard revela que el 70% de los ejecutivos considera importante la divulgación de sostenibilidad, pero menos del 50% siente que estos informes generan cambios operativos reales. Vamos a hablar un tema complicado, ¿no? Porque el informe de sostenibilidad realmente nos mueve hacia allá, nos mueve hacia la acción. ¿Cuáles crees que sean esas áreas clave de mejora para que, bueno, ya lo dijeron, cómo podemos asegurarnos de que los reportes de sostenibilidad no se conviertan en un ejercicio de reportitis, sino en una herramienta que impulsa acciones tangibles dentro de la empresa, pasar de la intención a la acción? Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta y a Andy por generar estos espacios donde se genera tejido país a través de estos encuentros, ¿no? Voy a retomar aquí algunas notas sobre la pregunta que previamente conversábamos. Hay varios componentes. Primero, pues nuevamente recordar que la sostenibilidad pues, nos deja la vara más alta, nos pide unos flujos de información más abundantes, más canales, más partes interesadas, nos pide negociar con antiguas premisas que todavía están sentadas en nuestros grupos directivos y también, como dicen los argentinos, nos invita a hacernos cargo, ¿no? Entonces, esta palabra reportitis que cuando leí la pregunta dije, ¿qué es esto tan fuerte? Viene este sentimiento y esa palabra de un cambio de paradigma, donde las estrategias corporativas están transitando desde un valor convencional hacia un valor compartido, hacia la transformación de mercados, es decir, las organizaciones están absorbiendo y absorbiendo nuevas realidades, otras externalidades que generan ese sentimiento que es legítimo, un poco de agotamiento y de fatiga. Sin embargo, entonces, realmente la sostenibilidad nos comienza pues justamente a decir dónde está el valor del reporte, a qué hora llega el valor, a qué hora llegan los resultados. Y nos trae una verdad, y es que la velocidad de respuesta de la sostenibilidad es diferente, porque también muchos procesos dependen de la naturaleza, de más partes interesadas, nuevamente de externalidades. Entonces, aquí la invitación en primera instancia es a movernos desde esa fatiga hacia la oportunidad que genera el valor del reporte de sostenibilidad, de comunicarnos con nuestras partes interesadas. Es una ventana magnífica que hay que aprovechar. Entonces, transitemos desde el sentimiento del hacia la oportunidad. Y acá también quisiera resaltar, tú mencionabas, asegurarnos que el reporte impulse acciones tangibles.
Entonces, retomemos los cambios, las respuestas desde la sostenibilidad vienen a otra velocidad. Eso nos puede empoderar. No nos preparemos para la foto del reporte porque el reporte no es el fin último. El fin último es visibilizar las decisiones estratégicas de nuestras organizaciones a largo plazo, ¿cierto? Es un canal que hay que mantener, no es el fin último. Y nuevamente, entonces, de esto de la reportitis, que les invito a que lo dejemos a un lado después de que salgamos hoy a mirar que el reporte es un mecanismo legítimo de rendición de cuentas. Qué importante eso, ¿no? Pero también, como dice una filósofa estadounidense, Martha Nussbaum, invita a que las organizaciones tengan una vida autoexaminada, conciencia. Eso también es el reporte. Y finalmente, para asegurar ese valor del reporte, pues podemos requerir que dentro de la gobernanza de nuestras organizaciones le demos más peso al área de sostenibilidad, a la dirección, a los equipos en las tomas de decisiones. Yo creo que es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Me gustaría como agregar algo interesante, justo específicamente el reporte de sostenibilidad. Lo que acaba de decir Diana es un diagnóstico que nos permite seguir avanzando como organizaciones. Es un primer paso y la verdad es que cuando una organización se desnuda un poco a través de este reporte y dice sus secretos y dice sus impactos y sus riesgos, los lleva a tomar mejores decisiones. Hace muchos años había una organización, no vamos a decir marcas, ¿verdad?, que fue muy penada por un tema de trabajo infantil y empezó a poner en sus reportes el número de niños que trabajaban en su cadena de valor, en su cadena de suministro. Y eso fue muy grave, ¿no? O sea, qué transparente, qué duro, qué difícil, pero fue un mecanismo en el que ellos, al transparentar los datos y al rendir cuentas, fue algo que los llevó a la acción y fue algo que los movió. Entonces, creo que al final del día estos mecanismos también hacen mucha conciencia porque saben que se va a transparentar la información y que alguien los va a estar vigilando, no como hace muchos años. Hoy pues estamos vigilados por todos, entonces creo que eso es algo muy importante. Bueno, ahora creo que esta más va para Vanessa y para Diana. Según un análisis de Sustainability, el 60% de los reportes a nivel global carecen de métricas claras y comprobables, lo que dificulta la evaluación del desempeño real de las empresas. Entonces la pregunta, ¿qué rol juegan las métricas claras y comparables en evitar la superficialidad y en los reportes de sostenibilidad y asegurar que los informes reflejen un verdadero compromiso con el cambio y qué herramientas pueden ser útiles? ¿Quién quiere responder? Adelante, Diana. Bueno, respecto a las métricas y los datos, desde la superintendencia también estamos muy conscientes de que hay maneras diferentes de presentar la misma información y eso está haciendo difícil comparar la información entre diferentes empresas. Entonces ahí los inversionistas tienen un reto grandísimo porque al final, por ejemplo, nada más con emisiones de gases de efecto invernadero, habrán empresas que pongan emisiones compensadas, otras emisiones emitidas, y nada más dentro de un mismo, digamos que tema, vemos diferentes indicadores y métricas que dificultan esa medición. Entonces sí es una dificultad real, o sea, existe, está siendo un problema y una piedra en el zapato para los inversionistas, pero hay que tomar acción. Entonces lo primero son estos lineamientos normativos que pueden aportar al final a que esta información se unifique. Dentro de la superintendencia estamos trabajando en un proyecto de dashboard. La intención es hablar de indicadores y métricas que sean relevantes para el inversionista, con la intención de que, pues, si bien no estamos diciendo tiene que hacerlo así, es como este dato es tal vez más relevante que este otro, con la intención pues de que las entidades tengan como una línea a la cual seguir. Y además del proyecto del dashboard, que pues estará yo creo que para el 2025, también hay otros elementos que ya no son nacionales, pero son internacionales, como por ejemplo hay una guía de la OCDE en la cual pues ellos hacen justo como una valoración
de cuáles son esas métricas y ellos cogen, y justo el ejemplo que les di es eso, ¿no? Entonces dicen como de todas las métricas que hay de temas ambientales, sociales y de gobernanza, en temas de divulgación, en temas de gestión de riesgos, todas estas son las variables que existen, todas estas son las métricas bajo las cuales las entidades pueden llegar a reportar, pero entonces vemos que hay un tanto por ciento que coincide en reportar esto. Entonces, gobernanza es el que está siendo más sencillo de reportar, lo demuestra Código País, pero también es importante como ir alineando estos esfuerzos, no solamente a lo que el mercado colombiano requiere, sino también a lo que desde afuera se está viendo. Entonces, elementos como esta guía, elementos como el dashboard de la superfinanciera, eventualmente pues serán como respuestas ante esta dificultad, y la intención siempre será como generar diálogo, ¿no? También escuchar a todos los actores de mercado y revisar si sí es posible llegar a este tipo de indicador, si se necesita que un tercero tal vez aporte esta información, si hay limitación en los datos disponibles, quién sería el responsable de pues, traerlos a la mesa. Y pues el tablero trata un poco de eso, ¿no? Traer como esta información que sería de terceros para que pues todos trabajemos con los mismos datos, como que los valores de pronto climáticos, de tendencias y demás, pues sean similares en los ejercicios que se hagan, ya sea de pruebas de estrés o cualquier otro, pero también como que el dato que me trae tal banco, que es muy grande, sea similar al que un banco chiquito puede levantar, y que al final pues el ponerlo en el tablero y que cualquier actor pueda ir a consultarlo sea como, bueno, voy bien. Esta es como la manera en la que la información se está unificando. Y por ahora, o sea, hoy sí es la intención resolver ese problema, es dirigirse a estas guías de divulgación de métricas y reporte que hay a nivel internacional. La de la OCDE es un muy buen ejercicio que al final tomó miles de organizaciones y trató de traer estos indicadores y métricas que más coincidían en los diferentes reportes. Muchísimas gracias, y a lo mejor también creo que Diana nos puede complementar muy bien, porque sé que pues dentro del organismo de normalización que tienen, han trabajado sobre algunas normas de cambio climático, de descarbonización. Entonces, cuéntanos un poco de estas herramientas que creo que son bastante útiles para guiar a las empresas, a lo mejor en ciertos temas específicos. Digo, a lo mejor hay indicadores como número de trabajadores o cosas muy sencillas que no es tan necesario, pero hay otras que sí requieren una guía. Entonces, cuéntanos un poco, Diana. Bueno, tú al principio hablabas en la pregunta sobre cómo evitamos la superficialidad en los reportes, ¿no? Ahí hay un riesgo, cómo aseguramos que los reportes promuevan el cambio y cómo damos herramientas. Entonces, nuevamente creo que ayer Marsh lo mencionaba, dentro del reporte de riesgo global de este año se fija a la desinformación pues como una preocupación latente que va a seguir en la mesita de noche de nuestra vida durante un tiempo importante, ¿cierto? Entonces, frente a toda esa cuestión de que dice el reporte superficial, no me convence, ¿cómo podemos enfrentar eso? Dando más información, ¿cierto? Uno, dando más información sobre eso que somos, sobre eso que hacemos y para dónde vamos. Pero también, desde luego, conectarnos pues con aliados estratégicos que puedan fortalecer o robustecer la legitimidad de nuestras acciones y de nuestros datos. O también citar esas fuentes de esas metodologías para que comencemos también, como decía Vanessa, a tener comparabilidad en la información y en los datos. Bueno, yo lo estoy reportando, por ejemplo, mis políticas de adaptación según la serie de normas ISO 14090, 91 y 92. Y entonces ya mis inversionistas y mis partes interesadas van a comenzar a entender qué lenguaje estoy hablando y a poder entonces comparar y tener unas métricas similares. Pero también, desde luego, conectarnos pues dentro del tejido empresarial, continuar esa conexión, ¿cierto? Ayer hablaban de una iniciativa muy interesante como la hoja de ruta de biodiversidad, una iniciativa sumamente valiosa que también desde Icontec expresamos nuestra admiración y apoyo, ¿cierto? También entonces en términos de biodiversidad, por ejemplo, podemos conectarnos con esas iniciativas, de allí también sacar métricas, metodologías para nuevamente darle más legitimidad a nuestros datos
a nuestros reportes y a las vertientes del reporte de sostenibilidad, también desde luego con Visión 3030, que tiene unos ejercicios sumamente juiciosos e innovadores. Entonces, una parte de la respuesta es citemos dentro de nuestros reportes esas metodologías que nos van a ayudar a dar luz a nuestras partes interesadas sobre en qué nos estamos basando para decir lo que decimos. Eso le da legitimidad nuevamente a nuestras acciones. Conectarnos con otros espacios interesantes. Desde ICONTEC tenemos los comités de normalización, que es una fuente y un canal sumamente confiable de información, desde donde monitoreamos la actividad internacional de ISO. Las normas de cambio climático son discutidas por más de 70 países y es un espacio nacional abierto a cualquier parte interesada. De allí podemos sacar entonces a través de la GTC IWA 42 una metodología para comenzar a acercarnos a lo que es cero neto. También desde luego si hablamos de circularidad, la ISO 59020 nos da ya unos indicadores entonces para hacer esos reportes. La invitación es a que los consulten. O si hablamos de descarbonización en el sector de transporte, también hay una norma, la 14083, para robustecer y dar nuevamente ese soporte y conectarnos con lo que se hace en otras latitudes. Y también Vanessa mencionaba algo de acción. Entonces, ¿cómo luchar contra esa tela de juicio que se puede poner o cómo enfrentarla? Básicamente no solo a través de la acción, sino a través de la construcción. Construyamos juntos esas metodologías, construyamos juntos esos espacios para hablar el mismo idioma. Entonces, de la acción, sumémosle la construcción. Excelente, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues creo que algo muy importante es eso, tener esa particularidad, esa referencia, esa guía, a todos pues funciona, ¿no? Porque pues no vamos a ciegas, no estamos reportando sobre algo que no existen metodologías también como el GHG Protocol, el GILEC específico para empresas de transporte, para la parte de emisiones, existen muchísimas metodologías, pero creo que lo que ustedes trabajan también lo localizan mucho más, ¿no? Existe ese diálogo, esa participación, entonces pues claro, súper importante. Bueno, pues vamos a pasar a algo enfocado en la parte de los inversionistas. El 70% de los inversionistas globales consideran los factores ASG al tomar decisiones de inversión, ¿no? Entonces, también pasa, les voy a dar un dato que justo estuve leyendo en la mañana y me pareció súper importante, la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó un nivel récord de crecimiento al 16% respecto al año anterior, y en los últimos 4 años más de 361 empresas europeas, y esto doy como mucho énfasis en ello por el tema de la regulación, han invertido en Colombia. Estas inversiones vienen principalmente de España, Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Alemania. Entonces, ¿cómo pueden las empresas colombianas usar el reporte de sostenibilidad como una ventaja competitiva real para atraer capital y mejorar su posicionamiento en los mercados? Esto, pues porque es una tendencia que plantea tanto retos como oportunidades para las empresas colombianas que buscan exportar o atraer inversionistas, ¿no? Entonces, creo que anticiparnos a ello, pues me parece sumamente relevante. No sé si quieras tú, María Camila, hacer puntuación en ello, porque entiendo también el tema en Europa, con respecto a la parte de conservación, biodiversidad, etcétera, es sumamente relevante, y en Colombia tienen una ventaja que no pasa en México, es que exigen un poco esta parte de los riesgos de cambio climático y riesgos de recursos naturales. Entonces, cuéntanos un poco. Bueno, y quiero conectarlo un poquito con la respuesta a la pregunta anterior. De hecho, cómo nace el TCFD, cómo nace el TNFD, se sientan en el Financial Stability Board, que es como esta junta directiva de inversionistas a nivel internacional, a pensar de dónde sacamos la información para esa toma de decisiones. Y gracias a otras iniciativas como el GRI, como el CDP, que tienen otros procesos de reporte, lograron identificar cuáles eran esas recomendaciones para esos procesos de identificación de riesgos, pero también de contarlo con una métrica comparable
para que el inversionista lo pudiera incluir en sus matrices de inversión como una de las columnas claves para esa toma de decisiones. Entonces yo creo que las métricas existen. De hecho, GRI en Colombia ha hecho un esfuerzo gigante por articular muchas de estas métricas con Código País, con CDP. De hecho, para los que tienen pues esta necesidad de reporte en estas plataformas, cuando uno entra a reportar el Dow Jones o uno entra a reportar el CDP, hacen unas conexiones con otros marcos de reporte y con otras herramientas. Entonces la pregunta 2 de CDP está articulada con el principio 2.2 del TCFD, pero también con el principio 4 del Accountability Framework, y empieza a haber como una articulación entre esas iniciativas. Falta, sí, falta articular mejor los procesos y que las empresas no estén medio año en procesos de reporte, pero es la forma como los inversionistas están recogiendo esta información. Y en los temas de riesgos, específicamente a mí me gusta mucho entender las sostenibilidades de la narrativa de riesgos y oportunidades, porque a la final, y es mi opinión personal, no estamos salvando el planeta se salva solito. Estamos salvando los negocios en el planeta, estamos salvando la humanidad dentro del planeta, ¿sí? Estamos trabajando para poder convivir junto con toda la biodiversidad de la que hacemos parte. Los negocios hacen parte del ecosistema, ¿sí? No podemos verlo aislado del proceso, y por eso necesitamos de esta integración. Entonces, los inversionistas, que también hacen parte de este ecosistema, tienen un rol fundamental, pero no encuentran muchas veces cómo no solamente tomar la decisión, sino plantear una política de cómo tomar la decisión. Me explico. Muchas veces en el sector financiero lo que nos hemos encontrado desde WWF es: yo quiero tener una política de generar inversión sin deforestación, generar unas políticas de inversión con unos criterios claros para las líneas crediticias que tengan presente los temas de sostenibilidad. Pero llega el emprendedor o la empresa grande o cualquiera que sea la entidad que quiere el crédito, y yo cómo confirmo la información, dónde la encuentro. Y yo creo que ahí las empresas, y lo que mencionaban de sobrecomunicar, es importante en ciertos canales. Entonces, las organizaciones deben identificar a través del informe de sostenibilidad con estándar GRI, el SASB y con todas las normatividades de ICONTEC. No es el canal de reporte para el consumidor, pero es el canal de reporte para el inversionista, pero es el canal de reporte para la ONG. Entonces hay que identificar a través de qué canal cuento, cómo lo cuento y con qué nivel de detalle. Entonces, en el informe de sostenibilidad debe ir todo. Debe ir el nuevo estándar de biodiversidad de GRI, debe ir la normatividad, si tengo un sello, si no tengo un sello, dónde saqué la información, los retos. Un informe de sostenibilidad, desde mi perspectiva, debe ser humilde. Y hay retos que no son empresariales, puedo poner retos país. La información está disponible y también eso me genera capacidad de incidencia en procesos de mecanismos financieros, de regulación. Entonces, ese es el canal. Pero para el consumidor, pues mi abuelita no se mete a ver informes de sostenibilidad, ni mi mamá, ni mis primos, o sea, ni siquiera los centennials y las generaciones que nos mencionaban. Eso es un consumidor ya ñoño. Yo me meto a ver el informe de sostenibilidad, pero no necesariamente es el canal. Y sí hay otros canales, los videos, en donde basado en esa gestión del informe se refleja, ¿sí? Teniendo muy presente esa delgada línea del greenwashing, que es trascendental, pero existen diferentes canales. Y al inversionista, sobre todo al inversionista extranjero, es fundamental que le podamos brindar esta información, porque el no tener la información genera en esas matrices de riesgo un alto riesgo. O sea, ese silencio verde que nos mencionaban, lo que genera en una matriz de inversión es alto riesgo, porque si no sé, hay mayor riesgo. Entonces, es preferible humildemente reportar lo que tengo, lo que hay, lo que he avanzado, tener un compromiso, tener un plan de acción, empezar, tener una materialidad, empezar a tener estos procesos de doble materialidad, correr un TNFD que tiene diferentes pasos, puede que llegue al 1, pero hice algo, avancé. Y contar esto para un inversionista es mucho más valioso que no tener absolutamente nada reportado. De hecho, estos informes estos reportes como el Dow Jones y como el CDP te piden que pongas links
en los reportes. Es decir, que la información debe estar pública, porque para el inversionista que tiene acceso a el Dow Jones y al CDP, pues lo puede filtrar, pero para el que no, y de hecho parece también, es clave que la información esté pública. Entonces yo creo que para el inversionista es muy importante. El inversionista local tiene muchos retos, nos lo mencionaban también desde la vivienda, cómo llegar a esta información y para que para ellos sea una fuente de información. Y específicamente para el sector de agroalimentos y de agronegocios, hay un reto en este momento, yo le digo que es como un momento trascendental, y es esta normatividad de la Unión Europea, que no es solo la de la Unión Europea, hay proyecto de ley en Estados Unidos, hay proyecto de ley en el Reino Unido, hay muchas de estas normatividades que no son solo cero deforestación. Es una palabra muy bonita que se llama debida diligencia. Y la debida diligencia no entendida como norma, sino como proceso, ¿sí? Todas las organizaciones deberíamos tener incluidos el sector de la sociedad civil, procesos de debida diligencia para el trabajo con nuestra cadena de suministro, con nuestros clientes, con nuestros consumidores, porque es ese respeto por los posibles impactos que estoy generando. La de la Unión Europea es cero deforestación y respeto por los derechos humanos, que hay toda una tela para cortar gigante, en donde yo considero que va a ser más retador Otro panel. el cumplimiento de derechos humanos que el cumplimiento de cero deforestación. Pero la norma hoy es para cacao, café, aceite de palma y productos derivados de la ganadería, en donde nosotros desde Colombia tenemos un reto gigante, es café y aceite de palma, pero por ejemplo aceite de palma es un ejemplo chévere de... Nosotros tenemos acuerdos nacionales de cero deforestación, que son mecanismos, plataformas multiactor voluntarias en Colombia, mediante la cual se han venido fortaleciendo estos procesos. Y específicamente en Palma, ellos, no por la normatividad, porque digamos que no se veía venir tan cercana, pero sí por temas reputacionales, como diferenciábamos la palma colombiana de la palma del sudeste asiático. Y todos estos escándalos reputacionales que el aceite de palma ha tenido, que en Colombia tienen otros retos, pero no son necesariamente los mismos. Entonces, en ese afán del sector de poderse diferenciar, empezaron a identificar este tipo de riesgos, a gestionarlos, a manejarlos, a involucrar al sector, a reducir el impacto, los impactos ambientales y sociales que tiene y que están asociados a este cultivo. Y hoy, gracias a todo este proceso de resiliencia corporativa, digámosle de alguna forma, hoy están mucho más cerca a vender bajo esta nueva normatividad y no solamente a cumplir, como ese compliance de la regulación, sino además de tener un mercado diferenciado. Porque entonces tenemos paisajes palmeros biodiversos, tenemos diferentes iniciativas que hoy están contando historias asociadas al producto y que para café y para cacao son ejemplos de cómo llegar a esos mercados no solamente cumpliendo, sino con un proceso y un valor diferenciado de conservación de biodiversidad, de gestión del recurso hídrico, de trabajo con actores locales. Entonces yo creo que todo eso para el inversionista es muy poderoso y que hay que saberlo contar, tanto desde el riesgo como desde la oportunidad de capitalizar ese valor reputacional y ese valor agregado de nuestros productos proveniendo de un país biodiverso. Pues, muy extensa tu respuesta y me parece increíble que abordes dos conceptos importantes. Uno es cómo comunicas la información a los distintos grupos, ¿no? Eso me parece clave, porque al final creo que vamos a reportar, sale el informe de 300 páginas, a nosotros nos tocó una empresa que nos dijo, quiero reducir mi informe de 300 a 200, y yo decía, Dios de mi vida, es todavía mucho para reportar, porque al final nos perdemos en esa información, no hay claridad, no hay precisión. Entonces creo que eso es muy importante, entender, lo primero es entender a quién quiero hablarle, ¿no? Y cuáles son mis principales grupos de interés y qué canales debo utilizar. Y el segundo concepto que me encantó fue el tema del riesgo. O sea, los inversionistas hoy piden esa información para saber cómo puedo prevenir un riesgo y cómo puedo ver a futuro, como dice el título de este panel, ver a futuro eso que me puede afectar, eso que como inversionista puedo ver, incluso no solo como una barrera, sino como cómo puedo yo
hacer tangible eso, ¿no? ¿Cómo puedo darle valor a eso? Entonces creo que eso pues también muchas gracias. Me gustaría, pues ya nos quedan pocos minutos, pero me gustaría también, Vane, si quieres agregar algo ante esto o alguna conclusión que quieras darnos. Sí, no, pues me parece importante dar un parte de tranquilidad con justo cuál es esta expectativa internacional. O sea, sí hay una necesidad y estoy muy de acuerdo con lo que han mencionado todas. Es importante que empecemos a revisar estos temas, que es una valoración de riesgo, que es para el inversionista, pero al final, pues no todas las empresas son grandísimas y no todas van a tener como el músculo financiero para llevar a cabo estas tareas. Entonces, ahí es un mensaje importante que se envía desde el regulador. En este momento apenas la circular 031 es la que habla de esta materialidad financiera para el mercado colombiano, no aplica para todas las empresas, son solamente los emisores, es gradual y la intención es anticiparlos a las normas NIF S1 y S2. Entonces, en el momento en que haya una normalización técnica que no está en el corto plazo, o sea, en 2024 no va a estar, probablemente hayan mesas de trabajo en 2025, en ese momento podríamos hablar de divulgación bajo NIF S1 y S2. Quienes lo quieran hacer de manera voluntaria, por supuesto, súper bienvenidos, pero también para aquellas empresas que sienten esto como un reto financiero, que aparte de todas las tareas que tiene la organización, de pronto se venga esto adicional, pues que vayan a su ritmo, que en este momento pues el ejercicio sea más como un análisis de riesgos internos, para que ellos también consideren como cuál podría llegar a ser el impacto y la dependencia de estos asuntos climáticos y naturales dentro de su operación, sin que sea el propósito principal, pues el reporte en sí, y pues ahí retomando, ¿no? No es hacer reportes por hacerlo, sino que de verdad no sean de utilidad. Y el primer usuario de esa información va a ser la misma empresa que genera esta información. Muchas gracias. Adelante, Diana, por favor. Bueno, pues como conclusiones quiero compartir el siguiente mensaje. Nuevamente, para no quedarnos atrás como país, es muy importante conectarnos con canales de información confiable, complementar la acción con la construcción, involucrarnos obviamente con estas entidades que construyen estas métricas, aprovechar esos mecanismos de participación. Para poder también transmitir eso a nuestras organizaciones, desmenuzar esos estándares y esas normas, a más no poder, por favor, es muy, muy importante. Y también pues desde los comités internacionales, yo quiero rescatar 3 tendencias que son vitales para nuestro desarrollo sostenible como tejido empresarial. El ecoetiquetado es fundamental para comunicar ya más cerca al consumidor. En este momento se están revisando en ISO 3 normas de autodeclaraciones, es la que sería la norma espejo del sello ambiental colombiano y las reglas de categoría de producto. Son herramientas que finalmente van a ser cercanas al consumidor para poder demostrar ese proceso básicamente de mejora en el desempeño ambiental de nuestros productos y servicios. Cambio climático, también se está desarrollando una norma en ISO sobre cero neto. Allí es bastante importante fortalecer nuestros esfuerzos de descarbonización a través de esta norma, futura norma ISO 14060. Y una primicia aquí, como el espacio lo amerita, desde ICONTEC queremos anunciarles que también vamos a abrir el Comité Técnico de Normalización Nacional en Biodiversidad. Entonces aquí, María Camila, aprovecho para invitarte, pues más que invitada, Vanessa, a vos, a todos, para que se sumen aquí a este esfuerzo y pues nuevamente resaltar la labor de la Cámara del Agua y la Biodiversidad de la ANDI, que realmente lleva un liderazgo invaluable para estos tiempos. Es fundamental conectarnos con ellos y allí en este comité básicamente ISO ya viene trabajando en normas de gestión organizacional y biodiversidad, normas de vocabulario, normas de materias primas y sector alimentos, y también desde luego pues podemos pensar en cómo desde nuestro capital natural podemos construir normas nacionales que se puedan elevar a ISO, pues básicamente para mejor desempeño y comunicación de todos. Yo quisiera también adicionar que desde WWF tenemos herramientas y algunos cursos
Nosotros tenemos una plataforma de e-learning que se llama WWF Aprende, en donde tenemos cursos de abastecimiento sostenible, de gastronomía sostenible, Juntos es Posible, tenemos diferentes modalidades de cursos. Ahorita estamos lanzando uno de Colombia Biodiversa, enmarcado en este proceso y en todo lo que estamos trabajando para la COP. Creo que tener la COP en Colombia no es un tema menor. Creo que todos estamos, desde nuestra camiseta de ciudadanos como nuestra camiseta de las diferentes organizaciones, llamados a tener un compromiso auténtico y empezar a trabajar o seguir trabajando por estos temas de biodiversidad que, como mencionaba al inicio, no pueden estar desarticulados y no puede haber una narrativa de sostenibilidad, una narrativa de gestión financiera, una narrativa de riesgos, una de descarbonización, otra de biodiversidad, sino que todo hace parte de un mismo ecosistema y de un mismo tema de sostenibilidad que es de todos. Entonces, un llamado a la coherencia, un llamado a conocer muchos más de estos procesos. Desde WWF lo que hemos querido hacer es tratar de colombianizar muchas de estas herramientas. Lo que mencionabas de las pequeñas empresas, una pequeña empresa debe identificar sus riesgos de naturaleza y sus oportunidades, no necesariamente con el TNFD, que no me escuche, pero si soy una pequeña empresa, pues debo identificar esos riesgos, porque a la final son riesgos de mi negocio, ¿sí? Entonces, es un llamado a todos para contribuir con estas metas a las que nos estamos comprometiendo como planeta. Y creo que también el llamado es estar pendientes. Van a haber muchos eventos de transmisión, otros para los que van o vamos a estar en Cali, pues acompañar estos procesos, aprender mucho para después, desde nuestro rol, poder acercarnos a cumplir estas metas. Bueno, pues vamos a concluir este panel y nada más me gustaría que, como última pregunta inesperada, ustedes nos puedan decir un consejo que le darían no solo a las empresas que por obligación, o empresas grandes, empresas pymes, bueno, María Camila ya lo dijo, no se queden en eso, pero un consejo que les pueden dar para iniciar este camino. Bueno, pues yo creo que de manera personal, y es lo que digo también en mis clases, el tema de cambio climático es algo que apasiona. Entonces no mueve organizaciones, sino que mueve individuos. Y es desde ese rol personal que tenemos en las organizaciones que representamos que podemos generar impactos. Y es en las conversaciones con amigos, en las que pues de pronto un paseo se cayó porque hubo una inundación o cerraron una vía por algún tema. Son temas que nos competen a nosotros como individuos en nuestro desarrollo social. Entonces, llevar eso a las conversaciones de toma de decisiones dentro de las organizaciones en las cuales nos encontramos es como el primer paso. Y el consejo es eso, como que esta pasión de verdad nos lleve no solamente a movilizarnos en este activismo que pues es muy natural en los colombianos, porque pues tenemos un país muy rico en biodiversidad, que no se quede solamente en esa intención, sino también como en las decisiones corporativas que tomamos desde cualquiera que sea el rol que tengamos dentro de una organización, o sea, desde el asesor de un banco que se sienta en la caja atender al público en general, hasta el que va pasando por la calle y no sabe cómo el tema de residuos, cómo se maneja, o sea, todos podemos hacer algo al respecto, chiquito o grande, en la toma de decisiones, pues si incorporamos eso como en nuestra esencia y en nuestra filosofía, yo creo que el logro será colectivo al final. Muchas gracias, Vane. Adelante, Diana. Consejo. Bueno, dos cosas. No solamente podemos responder a esos retos desde la normativa o desde lo voluntario, responder, estar listos. Construyamos esas metodologías, involucrémonos un poco más en esos espacios técnicos para que entonces el reporte no sea, o la estrategia de sostenibilidad no sea como eso etéreo del área, sino eso de la organización a través de una acción colectiva, ¿sí? Eso creo que es valioso. Y nuevamente, en esta era de la desinformación, conectarnos con esos canales de información confiable, dar más información es vital, digamos, cómo estamos midiendo nuestra huella, bajo qué estándar, bajo qué norma,
cómo vamos a comenzar a reportar la gestión de la biodiversidad, cómo vamos a hacer compensación, por ejemplo, de agua, y muchos de esos retos. Demos más información, no tengamos miedo. Creo que estamos como en esa onda. Y finalmente también, básicamente, revisar esos riesgos y esas oportunidades. Creo que es importante todo el tiempo no abandonar como esa premisa de andar en una continua vida autoexaminada, yéndome a lo filosófico, y aprovechar estos ejercicios de rendición de cuentas que nos invita a la sostenibilidad. Muchas gracias, adelante. Bueno, yo creo que no dejarse abrumar por los cómo. Hay demasiado en este universo, no solo del reporting, sino de la sostenibilidad. Y siempre tener en mente el para qué, cuál es la meta, a dónde queremos llegar y qué es eso que no, entendiendo la materialidad, o sea, qué es eso que yo debería gestionar como organización, qué puedo tener de riesgo, cuál puede ser mi impacto. Tener eso en una cajita y ponerle una meta, un lugar de llegada, porque si no, si yo no sé para dónde voy, todos los cómo empiezan a ser útiles o abrumadores. Entonces yo creo no dejarse abrumar con los cómo, tener mucho más presente el para qué, la meta, y ahí sí ir y mercar de esos cómo, cuáles son los que me aplican, cuáles son los que me ayudan a llegar a esa meta. Y no dejarse abrumar por esa solicitud, sino tener mucho más presente como el resultado o lo que quiero lograr. Coincido totalmente, no dejarnos abrumar. Perfecto, pues creo que voy a concluir un poco, voy a tratar de platicar un poco estas conclusiones con ustedes, y el consejo también es priorizar, ¿no? Creo que eso nos puede llegar hacia una ola de, y todo esto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo trabajar? Entonces, por eso es tan importante hacer un análisis de doble materialidad en el que se enfoquen los impactos, los riesgos, lo que buscan las personas, las tendencias, incluso del mercado, del sector, lo que están diciendo de mí también, qué están diciendo de mí los grupos de interés, los medios de comunicación, y tener los oídos bien abiertos para poder entender todo esto, ¿no? Para que nos lleve a priorizar y no querer responder todo el GRI y todos los puntos, sino responder lo que realmente es material para cada negocio y para cada sector. Felicitar a la Andy por la colaboración y el tejido, que es evidente. Creo que lograr estos foros y muchos esfuerzos como Visión 3030 o como varios esfuerzos que he visto, creo que articular todo eso es un gran esfuerzo, y creo que desde el sector privado pues se puede lograr muy bien. Los reportes, véanlos como un tema de diagnóstico, un primer paso para tomar acción. Creo que eso es súper relevante, que hay herramientas que nos pueden servir para anticiparnos a estas regulaciones, a estos requerimientos, pero no nada más anticiparnos a que ya llegó la regulación y nos va a comer, sino anticiparse a lo que realmente puede generarles algún conflicto o algo. Y pues necesario seguir aprendiendo, seguir capacitándose, seguir entendiendo hasta los conceptos, ¿no? Porque a veces pues no sabemos qué son estos conceptos, entonces pues la plataforma de WWF nos puede ayudar mucho a entender estos conceptos. Y finalmente platicarles algo que vi en un documental de Interface. ¿Alguien de aquí conoce esa empresa en Estados Unidos llamada Interface? Bueno, esta empresa se planteó en el año 94 llegar a Net Zero en el año 2020. ¿Ustedes conocen alguna empresa que se haya planteado esto al 2020, hace 4 años? Entonces, creo que fue una punta de lanza, pero fue un camino súper largo, ¿no? Estamos hablando del 94 al 2020. Entonces, la sostenibilidad no es algo que se logra de manera inmediata. Es algo que es un camino, hay que dar pasitos, hay que ir trabajando, si no, nunca va a haber una transformación. Si no vamos a transformarnos de un día a otro. Entonces, y al final, cuando llegue el 2050, cuando llegue el 2040 y logremos estas metas, pues plantearse otras, ¿no? Y buscar seguir mejorando, porque al final la sostenibilidad es un proceso de mejora continua
Es un proceso de innovación, pero siempre les digo que parte del liderazgo y de la visión de los líderes dentro de una organización, ¿no? Entonces, ustedes son esos líderes para que se pueda lograr ese cambio. Muchísimas gracias, María Camila, Diana, Vanessa, muchas gracias por el espacio.